ustedes seguramente ya han vivido, ya han experimentado. Y les pedí que se sentaran para que podamos recoger también en este momento el Espíritu, para que la palabra de Dios tenga siempre fuerza. Es necesario acallar los ruidos, ¿verdad? Que muchas veces pueden impedir que la voz de Dios se escuche. Y hay ruidos exteriores, ¿verdad? Los vehículos, cualquier otro ruido que podamos escuchar alrededor, pero hay otros ruidos que son más difíciles de acallar, que son los internos, los miedos, las inseguridades, los temores, ¿verdad? O incluso los mismos pecados que a veces, pues como esa vocecita nos invitan o nos recriminan o nos reprochan. Entonces quisiera en este momento pedirles de que hagamos el ejercicio de preparar el corazón, así como nuestros campesinos preparan la tierra para sembrar, sacando aquellas piedras que van a impedir muchas veces que la semilla pueda caer en tierra firme, limpiando aquella maleza que puede impedir que crezca y alejar que esa palabra de Dios pueda fermentar también en nuestros corazones, que esas piedritas que hoy queremos también sembrar en los corazones de ustedes, que la Virgen María nos ha pedido, pues pueda también dar frutos abundantes. Entonces le voy a pedir que en un momento de silencio, cerrando nuestros ojos, procuremos también abrir el corazón. Es difícil, como les digo, hay ruidos que pueden ser difíciles de callar, pero en ese momento vamos a hacer el esfuerzo de ir a lo más profundo del corazón, a abrir ese corazón a la presencia de Dios y al amor maternal de María Santísima, para que su mensaje, su palabra pueda también en nosotros dar frutos abundantes. Vamos a hacer un momento de silencio, como les repito, para poder acallar nuestro corazón y prepararlo para recibir este mensaje que Dios y la Virgen quieren compartirnos. Del Señor que se manifiesta en cada signo, en cada palabra, en cada gesto, en cada acción, en los mismos elementos de la naturaleza, que sea el mismo el que hoy nos permita experimentar su cercanía, su presencia, su amor, y que abriendo el corazón a Él podamos experimentar también que sigue hablándonos y que sigue invitándonos a estar junto a Él. María, Madre del Silencio, la que guardaba en su corazón aquello que recibía del Señor, lo que no comprendía, lo que muchas veces no tenía claro, la voluntad del Padre, todo eso que guardaba en su corazón. Hoy queremos también nosotros guardar cada promesa, cada palabra que Dios mismo nos hace, para poderla interiorizar, pero sobre todo para poderlas hacer vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos asista en esta hermosa mañana y nos acompañe siempre. Amén. Bueno, yo creo que ustedes
solo para referencia, ¿quiénes han tenido la dicha, la oportunidad de poder ir a Medjugorje y presenciar ese amor de madre y de fe? Bueno, creo que hay un bonito número. Y los que no, pues hoy espero que se queden convencidos de ir. Hay una experiencia, bueno, son tantas las experiencias que cuando uno va a Medjugorje puede tener, pero todo dependerá de la disposición que el corazón lleva. Y la Virgen siempre y constantemente nos sigue hablando a través de sus mensajes, pero sobre todo a mí me llamó la atención muchísimo cómo la Virgen hablaba a través de las familias y de los que llegaban a Medjugorje. Yo siempre he dicho, yo me he jactado bastante de que Latinoamérica, y muchos de nosotros creemos que Latinoamérica tiene la salvación de la religiosidad y de la fe católica, porque la crisis que vive Europa actualmente pues ha sido bastante dura. Y yo siempre decía que los latinos somos muy religiosos, que somos muy católicos o por lo menos muy cristianos en las diferentes denominaciones. Pero cuando llegué a Medjugorje me di cuenta que nos falta muchísimo. Porque nosotros somos religiosos de diente a labio. Y podemos tener nuestros altares en casa y los altares más hermosos, las imágenes más bonitas, los rosarios más lujosos que pueda caber. Y uno va a los diferentes lugares y ve que hay mucha religiosidad, pero muchas veces esa religiosidad se queda encerrada en un altar, se queda encerrada únicamente en una devoción muy, pero muy privada o personal, y que pocas veces la ponemos, ¿verdad? O la vivimos de una manera externa y pues la ponemos en práctica con facilidad. A mí me llamó muchísimo la atención familias completas rezando el rosario, familias completas yendo a misa, familias completas en oración ante el Santísimo. Cuando uno ve esto, a hombres, ¿verdad? A veces a nosotros nos da hasta pena andar el rosario. A veces vamos en los lugares, estamos en algunos lugares y nos da pena que nos identifiquen como católicos. Que si tenemos una crucita, que si tenemos un rosario, nos da hasta pena. Y tratamos de hacerlo hasta como escondiditos en la esquinita para que nadie nos vea de que nosotros somos católicos y que amamos, honramos y rezamos a la Virgen María. A mí me llamó mucho la atención que en Medjugorje, ¿verdad? Nosotros íbamos en el bus de la peregrinación, íbamos rezando el rosario, y el del bus que iba manejando también iba rezando por nosotros. Aquí los del bus le dan más volumen a los reggaetones para que no recemos. Pero allí me llamó la atención que el del bus que iba rezando, lo de los taxis, su rosario y todo. Yo dije, nosotros nos creemos que somos los católicos que salvaremos al mundo, pero Medjugorje nos está dando un ejemplo de fe y de testimonio. Y es aquí donde entonces quisiera hoy pues, compartir con ustedes lo que seguramente en algún momento ya han meditado y ya han escuchado. No sé si ustedes han escuchado el Evangelio, la primera de Samuel en el capítulo 17:40. Aquí hay un pasaje muy bonito que nos va a fundamentar en cierta medida lo que hoy quisiera compartir con ustedes. Ustedes han escuchado la historia de David y Goliat. ¿Qué pasó con David y Goliat? Goliat era un filisteo gigante. Lo escenifican, ¿verdad? De tal manera que cuando ponen a David lo hacen ver chiquitito frente a Goliat, para representar lo grande que puede llegar a ser el mal, lo grande que puede llegar a ser aquello que destruye, lo grande que puede llegar a ser aquello que arrastra y nos lleva a la perdición. Y ponen a Goliat como alguien pequeñito. Pero ¿qué sucede entre David y Goliat? En la primera de Samuel, como les he dicho, en el capítulo 17, específicamente en el versículo 40, dice que David tomó su honda y una piedra
Y con esa piedrita que hizo, venció a aquel gigante. Con una piedrita, pequeñita para aquel gran gigante, pero una piedrita bastó para vencer al gigante. Bueno, yo hoy quiero presentarles a ustedes 5 piedritas que la Virgen nos ha compartido y que el párroco de Medjugorje trató de sintetizar todos los mensajes haciendo la analogía con Goliat. Si Goliat con una piedrita derrumbó al gigante, imagínense nosotros con 5 piedritas lo que seremos capaces de hacer. Hoy entonces quisiera poner en sus manos, como Dios puso en las manos de Goliat aquella piedrita para derrotar a aquel gigante. Hoy también quiero, en nombre del Señor y de la Virgen, y ella misma pone en sus manos estas 5 piedritas para derribar ¿a quién? A esos gigantes que muchas veces llevamos dentro y que nos hacen sentir que ya no podemos. Por eso hoy quisiera, al comenzar este momento de reflexión, ir recordando algunas palabras que la Virgen siempre nos dijo, y al mismo tiempo haciendo invitación a que estas piedritas las podamos vivir en nuestra vida, y al mismo tiempo compartiendo con ustedes ejemplos y testimonios reales de personas que a través de estas piedritas han vencido y han salido gloriosos y victoriosos para el nombre del Señor, y han convertido también sus vidas en un ejemplo y un testimonio. Primera piedrita. Vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que es la primera piedrita? Los que ya los han escuchado, la oración. La primera piedrita que vamos a poner en sus manos es la oración. Uno de los rasgos que más impresiona a quienes llegan a Medjugorje, como les he dicho, es el ambiente de oración. Desde las primeras horas de la mañana pueden verse personas rezando el rosario mientras ascienden al monte de las apariciones, al monte de la cruz, mientras van de camino hacia el templo, a la parroquia o a sus trabajos. Es curioso cómo la gente siempre lleva en su mano el rosario, ¿sí? Siempre lo tienen en su mano. Y están con uno y el rosario está acá. Y el dedito no deja de darle vueltecitas a las piedritas rezando el rosario. La oración es uno de los rasgos muy importantes y sobre todo en Medjugorje impresionantes de ver. Porque siempre, desde el inicio del día hasta que cae la tarde, miles de personas peregrinas participan también no solo del rezo del rosario, sino de la adoración eucarística. Entonces, hoy la invitación que nos hace nuestra Madre María Santísima, repitiendo sus palabras, dice: queridos hijos, les invito a rezar el rosario de tal manera que se convierta para ustedes en un compromiso que estén dispuestos siempre a cumplir con alegría. Si la conversión es el mensaje más importante, la oración es el más persistente de María. La Virgen siempre nos insiste: oren, oren, oren. Esa es la insistencia de María. Oren sin cesar. No dejen ni suelten la oración. Prácticamente, hermanos y hermanas, en todos los mensajes que la Virgen ha compartido con sus hijos, nos llama a la oración. Y nos ha recordado, queridos hijos, cómo la Virgen cómo nos trata como sus hijos, a quienes ama tanto. Dice: queridos hijos, que la oración sea la vida. Que la oración sea la vida. Por eso la oración es la vida del cristiano. A través de su mensaje, la Virgen siempre ha desarrollado una auténtica, pero sobre todo una pedagogía de la oración cristiana, en donde nos invita a estar constantemente en oración. Y a través de sus mensajes, la Virgen
nos invita a orar y a orar y a orar, a no desfallecer, no con formas o expresiones novedosas, sino adaptándonos a las circunstancias o a las ya conocidas y avaladas por el magisterio de la Iglesia. La Virgen no nos está pidiendo hacer o inventar oraciones totalmente ajenas o totalmente, ¿verdad?, extraordinarias a las que ya conocemos desde el magisterio de la Iglesia. La oración que la Virgen siempre nos insiste a hacer es la oración del Santísimo Rosario, la oración en la Santa Eucaristía, en los momentos de adoración, la oración personal que no puede fallar, y la oración en todo momento y en todo lugar con las circunstancias de nuestra vida. La oración tiene que ocupar para el cristiano el primer lugar, y en la Virgen María ocupa el primer lugar en todos sus mensajes. Siempre nos invita plenamente a confiar en Dios y a hacer lo que Él nos pida, a orar constantemente al Rey de Reyes. Y el 25 de octubre del 2001 nos vuelve a decir: hijitos, oren, 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 no dejen de orar. Y el 25 de enero de 1987 la Virgen dice: deseo invitarlos a comenzar a vivir una vida nueva desde hoy. Deseo enseñarles a avanzar en el camino de la santidad. Y la oración diaria, especialmente el Santísimo Rosario, aparece repetidamente como el medio principal para alcanzar la paz, que es uno de los deseos más grandes de la Virgen de Medjugorje. Hay un testimonio que a mí me llama mucho la atención de Wayne Webb. Él era un periodista que no era creyente ni mucho menos practicante. Y este periodista viajó a Medjugorje con la intención de investigar, ¿verdad? Él fue por curiosidad a Medjugorje. Y muchos quizás hayan ido por curiosidad al principio, porque se dicen tantas cosas y esto nos puede captar la atención. Pues él fue con la curiosidad de investigar ese fenómeno desde una perspectiva crítica, no religiosa. Él no llevaba la intención de ir a aprender a rezar el rosario, de ir a confesarse, de ir a la misa. Él no llevaba ninguna de estas intenciones. Él llevaba la intención de ir a hacer una investigación desde una perspectiva totalmente crítica. Y llegó a Medjugorje y esperaba encontrarse con un fanatismo y un engaño para poderlo desenmascarar según sus criterios. Sin embargo, lo que más sorprendió a este periodista no fueron los relatos sobre las apariciones, sino la intensa vida de oración que encontró en ese pequeño lugar. A él no le llamaron la atención los relatos de las apariciones, no le llamaron la atención los mensajes que la Virgen daba, no le llamaban la atención los lugares. ¿Qué fue lo que le llamó a él la atención? El testimonio de los que han creído. A él lo convirtió la oración que fue testimonio en nosotros. Al ver cómo oraban, al ver cómo dedicaban su vida a la oración y a los momentos de piedad, aquel periodista entendió que ahí había algo totalmente diferente. Y escribió que veía a personas rezando durante horas con una paz y una alegría que no lograba explicar desde su escepticismo inicial. Y a partir de esa experiencia, él también comenzó a rezar todos los días. Y comenzó rezando el Santísimo Rosario. Más adelante, este periodista, que no era creyente ni practicante, afirmaba que esa práctica de rezar todos los días había